Hola, bienvenidos a UTEL Talks. Mi nombre es Luis Salazar, soy egresado de UTEL de la licenciatura en Psicología Organizacional y quiero dar las gracias a la universidad por darme la oportunidad de poderme dirigir a ustedes con este tema sobre mitos y errores en la detección de mentiras. Va a estar interesante e incluso tal vez hasta un poquito polémico para algunos. Los invito a quedarse hasta el final. Pero antes déjenme platicarles un poquito sobre mí y la razón por la cual doy esta plática. Hace algunos años trabajaba como investigador de riesgos de crédito para prevención de fraude. Mi trabajo consistía en verificar la información de los solicitantes de financiamiento, diferentes tipos de financiamiento como créditos PYME, créditos empresariales, hipotecarios, etc. Yo tenía que visitar a los solicitantes alrededor de toda la República, entrevistarme con ellos, validar la información y en más de una ocasión, en bastantes ocasiones me di cuenta que los clientes mentían. Lamentablemente no podía hacer mucho, así que muchas veces tuve que dar el visto bueno basándome en la información, en la documentación que tenía, simplemente porque no tenía una manera de ir más allá, buscar en qué punto específico me estaban mintiendo. Posteriormente, como muchos psicólogos, empecé a trabajar en recursos humanos, en reclutamiento y selección. Nuevamente, me di cuenta que muchos candidatos mentían y otra vez tuve que dar el visto bueno a muchos de ellos basándome en la documentación, en la información que me proporcionaban, sin poder ir más allá, sin poder investigar a fondo y saber, conocer el punto exacto en el que me estaban mintiendo. En los últimos años he crecido afortunadamente en este campo de recursos humanos. Actualmente soy socio de una consultoría en gestión del capital humano y también he tenido oportunidad de desarrollarme en el campo de la detección de mentiras. En los últimos años he encontrado mucha información, he conocido a mucha gente, he conocido a los malos, los charlatanes, a los buenos y a los muy buenos. De los malos no voy a hablar. De los buenos definitivamente sí. Por ejemplo, yo recibí entrenamiento en evaluación de la credibilidad de parte del licenciado García Olvera, probablemente el principal representante de este campo de estudio en México. Acredité el curso de detección de mentiras de la doctora Von Edwards de Portland, Oregon. Obtuve el nivel experto en las herramientas en los programas de entrenamiento MET y SET, que son microexpresiones faciales y expresiones faciales sutiles de Paul Ekman Group, también con sede en Estados Unidos. Y recientemente recibí instrucción directa del doctor Alderbrecht de Holanda y la doctora Sharon Leal del Reino Unido, de la Universidad de Portsmouth. Estos dos últimos son probablemente las principales figuras en el campo de investigación de la mentira y las técnicas de detección. ¿Por qué doy esta charla? Bueno, como les mencioné, en mi proceso de aprendizaje conocí mucha gente, encontré mucha información principalmente en las redes, en internet en general, y también en la literatura comercial. Conocí mucha gente que se dedica también a esto, y lamentablemente conforme fui avanzando en conocimientos, conforme fui aprendiendo más, me di cuenta que la mayor parte de esa información era falsa. Está llena de errores, está plagada de mitos, y el problema es que la gente la cree. El problema sigue, la gente lo aplica, y lo aplica en su vida diaria, lo aplica en su vida profesional, incluso se aplica en el sistema de justicia, como veremos más adelante. Más allá de que se aplique, son las consecuencias que esto trae. Usar este tipo de técnicas sin ningún fundamento pueden poner en peligro o en riesgo la credibilidad de una persona, su estabilidad familiar, el empleo, la libertad, incluso hasta la vida. Así que sin más preámbulo, ¿qué les parece si comenzamos? Y empezamos definiendo la mentira. La mentira es el intento por ocultar, manipular o falsear información. Información que sabemos que es incorrecta, que sabemos que es falsa y pretendemos hacerla pasar por verdadera.
debemos entenderlo como cualquier falta a la verdad. Estamos rodeados de mentiras todo el tiempo, todo el día, mentiras grandes, mentiras pequeñas, pero todo el tiempo. Hay mentiras que son muy comunes, las mentiras más comunes en México. No me llegó tu mensaje, solo somos amigos, no se lo voy a contar a nadie. El lunes empiezo la dieta, perdón, no te tomé la llamada porque estaba en una reunión. No eres tú, soy yo, discúlpame. Te juro que no escuché el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la última que usaste? ¿Cuál fue la última que tú escuchaste? En realidad, aprendemos en México, se emiten 260 millones de mentiras cada día. Y aprendemos a mentir a una edad muy, muy, muy temprana. Hoy sabemos que los niños de 3 años en adelante son capaces de mentir. Una tercera parte de los niños de 3 años mienten. La mitad de los niños de 4 años mienten. 3/4 partes de los niños de 5. El 100% de los niños de 6 años mienten. Y a diferencia de los menores de 6 años, a partir de los 6 años aprendemos a mentir ya buscando un objetivo, ya no solamente evitando un castigo, una consecuencia, sino persiguiendo un objetivo. El grupo que más miente son los estudiantes, aproximadamente 5 mentiras al día. Las personas que solamente tienen bachillerato concluido mienten 38% más que las personas que tienen algún grado universitario y 19% más que las personas que solamente tienen concluida la secundaria. Los jóvenes entre 18 y 29 años es la generación más mentirosa que ha conocido la humanidad. Miente 50% más que las generaciones anteriores. Lo más grave es que el 67% de los jóvenes aprueban la mentira como algo necesario o si la ocasión lo amerita. Los hombres mentimos 40% más que las mujeres. Veámoslo de manera diferente. Mientras las mujeres emiten 3 mentiras al día, nosotros mentimos 4 veces. Visto así, realmente no es tan grande la diferencia. Los desempleados mienten 16% más que los trabajadores y 40% de los candidatos a una vacante de empleo mienten. Es decir, si Recursos Humanos va a tener 5 entrevistas el día de hoy, 2 de ellos mentirán. 8 de cada 10 mexicanos hemos mentido por lo menos una vez en el momento de buscar empleo. Las mentiras más comunes en los candidatos a empleo son las que se relacionan con la educación, es decir, la formación y los títulos obtenidos. También sobre las fechas de ingreso y salida de empleos anteriores. De la misma manera, los salarios anteriores, buscando obtener en este empleo para el que postulan un sueldo mayor. También se oculta normalmente el motivo de la separación de los empleos anteriores. Curiosamente, todos son despedidos por recorte personal. Normalmente los candidatos tienden a ocultar información sobre litigios que ellos hayan promovido o se hayan promovido en su contra. La habilidad en lenguas extranjeras. Todo el mundo tiene 80% de inglés hasta que hacemos la entrevista en inglés. Y las referencias. Cuando Recursos Humanos verifica referencias, el número no existe, no contestan, siempre está ocupado o definitivamente nos dicen que no conocen al candidato. Es más probable que mintamos o que nos mientan por teléfono o personalmente. Es menos probable que nos mientan o mintamos a través del correo electrónico o por mensajes escritos. La razón es obvia, no dejar rastro. Se miente más a los amigos y en segundo lugar a la pareja. También a los compañeros de escuela o compañeros de trabajo. Se miente menos a los padres y a los jefes. Esto es porque padres y jefes representan figuras de autoridad. De acuerdo al doctor Daniel Kahneman, las personas tenemos una visión de riesgo asimétrica. Es decir, preferimos no arriesgarnos. Mentir a padres y jefes representaría una sanción en caso de ser descubiertos. Por lo mismo, el principal motivo para mentir a figuras de autoridad sería evitar una sanción, a menos que el éxito al mentir pueda representar una ganancia por lo menos 2 veces mayor que lo que se está arriesgando. Ligado
a la mentira, está el engaño a la pareja, la infidelidad. ¿Los hombres somos más infieles? Sí. Los desempleados son más infieles que los trabajadores. Las personas con título universitario son más infieles. Y los solteros son más infieles que los casados. Esto quiere decir que en las relaciones de noviazgo o concubinato existe mayor riesgo de una infidelidad que en las relaciones, en los matrimonios formalmente establecidos. Aproximadamente la mitad de este tipo de relaciones de noviazgo o concubinato han tenido o tendrán alguna situación de infidelidad. ¿Y por qué mentimos? Hay muchas razones para mentir. El doctor Paul Ekman, en el año 1985, nos dice en su publicación que las principales razones para mentir son evitar un castigo, conseguir algo que no se podría conseguir de otra manera, protegerse a uno mismo o a otra persona de algún riesgo, un problema, ganarse la admiración o el interés, es decir, por razones sociales, evitar caer en una situación social embarazosa, evitar la vergüenza propia o de alguien más, mantener la intimidad, etc. Curiosamente, lo descubierto por el doctor Ekman no dista mucho de lo que descubre San Agustín de Hipona en el año 400, es decir, 1500 años antes. Desde una perspectiva teológica y de una manera precientífica, San Agustín realiza el primer estudio formal acerca de la mentira. Y en los motivos para mentir no dista mucho de lo que descubrió el doctor Ekman 1500 años después. Pero si buscamos una motivación universal de la mentira, algo detrás de cada uno de estos motivos, encontramos uno: necesidad. Mentimos por necesidad, una necesidad real o imaginaria. Incluso quienes mienten por razones patológicas lo hacen por una necesidad. Esta necesidad puede rastrearse hasta nuestros ancestros. Se ha estudiado principalmente en mamíferos que los animales también mienten. Un ejemplo, la gorila Coco. ¿Habrán oído alguna vez acerca de esta gorila? Esta gorila, que tenía la capacidad de comunicarse con sus entrenadores a través de un lenguaje de señas, de aproximadamente unas 2000 palabras en señas. Esta gorila en alguna ocasión rompió el lavabo del baño, pero a Coco le encantaba tener animales. Tuvo varias mascotas, le gustaban mucho los gatitos. Así que cuando le preguntan a Coco quién había roto el lavabo, Coco señaló al gato, culpándolo de que el gatito había roto el lavabo. ¿Por qué? Por necesidad. Una necesidad real o imaginaria de evitar una consecuencia o un castigo. Existen muchos mitos. Algunos son tan antiguos como la humanidad misma. Por ejemplo, dicen que al quien miente se le seca la boca. Este mito es tan antiguo que en la antigua China, cuando se interrogaba a un sospechoso, se le daba a masticar un puño de arroz. Después del interrogatorio se le pedía que escupiera el arroz, y si el arroz se le quedaba pegado en la lengua, se le declaraba culpable o mentiroso. Hoy sabemos que la boca se seca por consecuencia de la norepinefrina. Esto es síntoma de ansiedad, pero la ansiedad no solamente se ocasiona al mentir. Ser acusado falsamente, o bien una verdad que por su propia naturaleza es incómoda, o las consecuencias que esta verdad puede tener, puede generar exactamente o más ansiedad que la que se genera al mentir. Veamos este ejemplo. Imaginemos que una niña, 15, 16 años, baja el domingo a la cocina y saluda: hola mamá, hola papá, estoy embarazada, ¿me pasas los cornflakes? Obviamente esto nunca sucedería de esta manera. Esta chica pasaría antes de poder decirle a sus papás que está embarazada, pasaría por una etapa de ansiedad bastante pronunciada. Entre los síntomas de la ansiedad, entre las señales de ansiedad que mostraría, sería justamente la sequedad en la boca, entre otros que vamos a ver posteriormente. Las verdades pueden ser incómodas.
ya sea por las consecuencias que pueden tener o por la propia naturaleza de lo que se está declarando. Es muy común confundir la ansiedad con una señal de mentira. Se cree, por ejemplo, que los mentirosos no sonríen. Al contrario, la sonrisa es un regulador social, también es un regulador emocional. Nos ayuda a regular las propias emociones. Cuando estamos tristes, sonreímos para regular esa emoción. El mentiroso, justamente para evitar la sospecha o desviar la atención, va a sonreír con más frecuencia y con más intensidad que una persona sincera. Cruzar los brazos. Se cree que las personas cuando mienten cruzan los brazos. Eso es totalmente falso. En realidad no existe una sola postura que se pueda ligar con la mentira. Cruzar los brazos puede tener tantos significados que al final del día no signifique nada. Analicemos el contexto. Tal vez esté haciendo frío, el aire acondicionado está muy alto, la persona se siente cómoda. Olvidemos este mito de que cruzar los brazos es una señal de bloqueo, desinterés, falta de atención, etc. Puede ser justamente lo contrario. Por ejemplo, a muchos niños, principalmente en colegios particulares, se les enseña a poner atención sentados en su lugar, con la vista al frente y con los brazos cruzados. Posteriormente, muchos de estos niños crecen adoptando el cruce de brazos como una postura de atención. Como te dije, el cruce de brazos puede significar tantas cosas que al final no signifique nada. Evitar la mirada. Se dice que el mentiroso no te podrá sostener la mirada. Esto también es falso. Esto lo demuestra el doctor Alderbrecht en el año 2001. El mentiroso tiene una necesidad muy fuerte de saber si su mentira está surtiendo el efecto que espera. Por lo tanto, va a mantener la mirada durante más tiempo que una persona sincera. Rascarse. No. Rascarse es un gesto apaciguador. Es decir, es un indicio de perturbación, de ansiedad, etc. Rascarse las muñecas, rascarse el cuello, la nariz incluso, solamente es una señal de ansiedad. De ninguna manera debe tomarse como señal de mentira. Recordemos, la ansiedad puede ser generada por ser acusado falsamente o bien por la naturaleza incómoda de la propia verdad. Olvidemos este mito también. Nos dicen que las mujeres son mejores detectando mentiras. Acabamos de ver los datos sobre infidelidad. Si esto fuera cierto, no habría tanta. En realidad, hombres y mujeres tenemos exactamente la misma capacidad de detectar el engaño. Sin embargo, lo que sí se ha demostrado es que la profesión o la ocupación puede influir en la habilidad de detección de mentiras. Por ejemplo, hablábamos al principio que el grupo más mentiroso son los estudiantes. Los docentes, en consecuencia, al estar rodeados de estudiantes, desarrollan la habilidad más fácil que cualquier otra persona en cualquier otro campo. Pasa lo mismo con los delincuentes. Los delincuentes normalmente viven rodeados de un mundo de mentira. Por lo tanto, desarrollan la misma habilidad por el ambiente en el que ellos se desarrollan. El suero de la verdad. Esto es muy interesante. El tiopentato de sodio, el pentotal sódico, el amital sódico, el trapanal, etcétera, etcétera, es una sustancia que fue inventada por los laboratorios Abbott en 1930. Fue muy utilizada por las agencias de inteligencia entre 1960 y 1985. Sin embargo, cayó en desuso. La razón es esta. Esta sustancia, el suero de la verdad, deprime la corteza superior del cerebro. Por lo tanto, las personas se vuelven muy desinhibidas y se vuelven muy parlanchinas, hablan más. Pero por lo mismo, las personas también se vuelven mucho más influenciables. Así que finalmente las personas terminan declarando más bien lo que uno quiere que digan y no tanto, no necesariamente la verdad. Ambiguamente, esta sustancia puede ser utilizada tanto como el suero de la mentira, por la facilidad que te otorga de influir en la persona, puede ser usado de manera ambigua como un suero de la verdad o como un suero de la mentira. Las claves de acceso ocular. Este es uno de mis mitos favoritos.
El mito nos dice que si la persona desvía la mirada a la derecha o a la izquierda, podemos saber si está recordando o si está generando información. Esto se basa en otro mito mayor. Se dice que existe un hemisferio del cerebro que es creativo y un hemisferio que es racional. Por lo tanto, si los ojos se desvían a uno de estos, a cualquier lado, podremos adivinarlo. Hoy sabemos que no existe ni un hemisferio más racional ni un hemisferio más creativo. Tanto creatividad como razón, ambos se conjugan en el neocórtex prefrontal, indistintamente del hemisferio. El hemisferio en realidad funciona más bien para la lateralidad motriz, pero de ninguna manera para dividir entre razón y creatividad. Este mito acerca de la dirección de la mirada ya fue destruido en muchas ocasiones, desde 1980, por ejemplo, por Thomas Onicadi, Paul Félix-Cross, Burke, Witkowski, Weisman, etc. Este es uno de los mitos que más difunden los practicantes de algunas pseudociencias, como la PNL. El problema de la PNL es que no se basa en un método científico. Se enfoca únicamente a repetir de manera dogmática las afirmaciones obtenidas por la observación de sus creadores, Bandler y Grinder. Bandler y Grinder, cuando crearon su técnica en 1975, uno de ellos era un estudiante de programación y el otro un profesor de lingüística, pero ninguno de los dos tenía ninguna formación en ciencias del comportamiento. Todas sus publicaciones se basaron en sus observaciones. La mayoría de las publicaciones de PNL en realidad se basan en referencias terciarias o secundarias, y las propias publicaciones de Bandler y Grinder no tienen ninguna sola referencia primaria. Las principales afirmaciones de la PNL fueron derribadas por Witkowski en el año 2010, resultando en el 90% falsas. Así que este mito de las claves de acceso ocular, el favorito de los practicantes de las pseudociencias, también podemos olvidarlo. Lenguaje corporal. Se dice que el cuerpo no miente, y en realidad el cuerpo es el más mentiroso. Se dice que solamente el 7% de la comunicación es verbal, y esto es totalmente falso. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado cómo lo calcularon? Esta teoría se le llama la teoría Mehrabian, por su creador, el doctor Albert Mehrabian. Decía que el 50% de la comunicación es corporal, el 38% para lingüística y solamente el 7% verbal. Lamentablemente, desde su creación, nunca pudo demostrar su validez. Incluso Mehrabian lleva aproximadamente 40 años tratando de corregir, por no decir desmentir, su propia teoría. Para empezar, cuando realizó sus estudios, los realizó únicamente con mujeres. Nunca demostró su validez con hombres. En segundo lugar, esto solamente es válido en contextos de alta emocionalidad y en situaciones controladas. Es decir, fuera del laboratorio, en situaciones cotidianas, no sería válida. En palabras del propio Mehrabian, estoy incómodo sobre las citas mal usadas de mi trabajo. Desde el principio he tratado de darle a la gente las limitaciones correctas de mis hallazgos. Desafortunadamente, el campo de los consultores de imagen o consultores de liderazgo tiene numerosos practicantes con muy poca experiencia psicológica. Esto lo afirmó Albert Mehrabian a la BBC de Londres en 2002. El detector de mentiras. Este es uno de los mitos más grandes, el polígrafo. El polígrafo en realidad es un conjunto de instrumentos que se dedica a medir cambios fisiológicos, cambios en la actividad neurovegetativa. No mide verdad y no mide mentira, solamente los cambios corporales. Cambios relacionados con frecuencia cardíaca, presión cardíaca, sudoración, respiración, oxigenación, temperatura y actividad galvánica de la piel. El polígrafo es normalmente operado por técnicos que no tienen, la mayoría, formación en ciencias de la conducta y utilizan técnicas de interrogatorio altamente coercitiva.
Los principales científicos enfocados al campo del estudio de la mentira y su detección, por ejemplo, Ekman, Bryce, Meyer, De Paulo, Sachs, etc., han demostrado su ineficacia en múltiples ocasiones. El polígrafo está prohibido en Alemania. Actualmente en España se le considera como violatorio del derecho a no autoincriminarse. En Estados Unidos ya en la actualidad solamente es admitido en las cortes de 12 estados y su uso está prohibido a nivel privado. La propia APA, la Asociación Psicológica Americana, cuestiona el uso de polígrafo desde 1993. Existe una publicación, se llama El estudio de las mentiras verdaderas. Este es de Benjamín Domínguez Trejo y es una publicación de la CNDH. Si pudieran conseguirlo, se los recomiendo ampliamente. Habla mucho sobre los malos usos y además los errores que se cometen con el polígrafo. Otro dato curioso, el polígrafo fue creado originalmente por el doctor Robert Marston, y el otro invento que le podemos atribuir a Marston es igualmente ficticio. Él es el autor de La Mujer Maravilla. Sin embargo, actualmente es muy difícil combatir o deshacernos de este mito o de este instrumento, porque es altamente utilizado, por lo menos en México, por el sistema de justicia y de manera privada pues, por muchas agencias de recursos humanos. Es un negocio muy grande que va a ser muy difícil de erradicar, sin embargo, tal vez algún día. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber en el área de comentarios. Al final vamos a dedicarle un poquito de tiempo a responderlas. Otro negocio millonario, la técnica RAID. Este es el último mito del que vamos a hablar el día de hoy por cuestión de tiempo. La técnica RAID es una técnica de interrogatorio que es el más utilizado por las fuerzas del orden en todo el mundo. Bueno, en realidad ya no tanto. Actualmente es muy utilizado sobre todo por Estados Unidos, Reino Unido, Israel y América Latina. En algunos países ya se está empezando a dejar de utilizar. Es una técnica de interrogatorio de 9 pasos. En México es muy utilizada, por cierto. Estos 9 pasos, bueno, por tiempo vamos a hablar de 3 principalmente. El paso número 1. Al individuo se le hace creer que existe suficiente evidencia para incriminarlo, aunque esta evidencia no exista. El paso número 3 nos dice que debemos evitar que el individuo se excuse a sí mismo. Esto es para debilitar su fortaleza, su capacidad de defensa, pues. El paso número 7. Se debe realizar una pregunta que solamente pueda tener 2 posibles respuestas. Y ambas respuestas deben llevar a asumir la culpa. Pareciera que estamos hablando de un interrogatorio inquisitorio. Y pues sí, justamente sí. Si nosotros revisamos la publicación de Alderich, de Nicolás Eymerich, el Directorium Inquisitorium, que fue escrito en 1376, en el capítulo 2 de esta publicación vamos a encontrar la guía de interrogatorio que utilizaba la Inquisición en ese entonces. Y sorpresa, son exactamente los mismos pasos. Este es, como mencioné, también es un negocio millonario y muy lucrativo para muchas empresas y va a ser también difícil erradicarlo. Pues hemos llegado al final. Por favor, si tienen preguntas, escríbanlas. Y también pueden contactarme directamente a mí, pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, como psi.luisesalazar, repito, en Instagram y Facebook, @psi.luisesalazar. Por favor, háganme llegar sus preguntas, estoy encantado para responderlas. Vamos a ver. Ok, me preguntan algo. ¿Qué pasa con las mentiras piadosas o a las que les llamamos así?
Bueno, como mencionábamos, existen diferentes motivaciones para mentir. Entre ellas mencionábamos las que son para protegerse sí, a uno mismo o proteger a una tercera persona. Finalmente, es mentir. Veamos, debemos entender, la mentira no puede ser calificada como buena o como mala. No todo el tiempo y no todas las mentiras. Las mentiras son funcionales y como mencionamos, mentimos por necesidad. La mentira cubre una función, incluso cubre una función social. Por eso mentimos. Las mentiras piadosas, las que llamamos piadosas, entrarían en esta categoría. Una mentira útil, no necesariamente mala. Tenemos otra. ¿Hasta qué punto es normal mentir? Lo normal es no mentir. Eso es lo que se cree. Pero en realidad, lo anormal sería no mentir. Volvemos, la mentira es necesaria. No puede ser catalogada ni buena ni mala. Vamos, es buena para quien la emite, es mala para quien la recibe. El que la emite la está utilizando por algún objetivo. Como mencionamos, las mentiras piadosas, bueno, tienen un objetivo de protección, por ejemplo, ¿no? Así que lo más normal es mentir. Mentimos y estamos expuestos alrededor de 10 mentiras al día aproximadamente. ¿Cómo le decimos a un niño que no mienta? Esto es muy difícil. ¿Te ha escuchado a ti mentir? Una vez que te ha escuchado a ti mentir, una sola vez, sería muy difícil decirle al niño no mientas. Entonces, esto aumenta el grado de dificultad. Podemos enseñar a los niños que existen acciones y que existen consecuencias. Que mentir es una acción que puede tener consecuencias y que aprendan y deben aprender y debemos enseñarle, por supuesto, que cada acción puede llevarnos a alguna consecuencia. Creo que es todo por hoy. ¿Ya no hay más preguntas? Ah, sí. Existen tipos de calibración al hacer. Ok. La PNL utiliza el término calibración. Bueno, la calibración, para quienes nos dedicamos a la detección de mentiras, esto es el equivalente a la observación de la línea base del comportamiento. La observación de la línea base de comportamiento significa conocer las conductas de una persona bajo situaciones normales y las conductas de esa misma persona bajo situaciones de estrés, lo que nos permita hacer una comparación. Bien, mencionábamos que el lenguaje corporal es uno de los grandes mitos de la detección de mentiras. Vamos a hacer una aclaración. Vamos a aprovechar para hacer una aclaración. No estoy diciendo que no se pueda utilizar el lenguaje corporal para detección de mentiras. Es más bien que existe tantas señales corporales y tantas combinaciones que puede tener una misma persona que se vuelve casi imposible. Es muy difícil, pues, encontrar realmente las conductas no verbales que nos orienten hacia la mentira. Vamos, una persona puede tener una señal, no tiene solamente una señal, tiene muchísimas y las combinaciones que se pueden hacer. Entonces no podemos determinar tampoco una sola señal como universal aplicable en todas las personas. La PNL pretende decirnos que existe una receta de cocina en la que ciertas conductas son señales de engaño. Sin embargo, esto es probadamente falso. ¿Tenemos otra? Ah, sí, hay más. Entonces, no existe un método científico que pruebe que alguien miente. Sí existe un método científico. A ver, el método científico en realidad, en el método científico en realidad nos enseñan, uno, observar, recabar información, procesar la información por partes. Y también, sobre todo, debemos aprender a escuchar. En el método científico, la detección de mentiras, dejamos de ver y aprendemos a escuchar. Aquí es donde está realmente el método científicamente probado. ¿Qué sucede con las personas que mienten todo el tiempo, que terminan creyendo lo que dicen? Antiguamente se conocía a estas personas como mitómanas.
Hasta el siglo XIX, en realidad es cuando tenía un uso formal esta palabra. A partir del siglo XX, la mitomanía tiene en realidad un uso popular. Lo que antes se llamaba mitomanía, en el siglo XX se convierte en pseudología fantástica. Ese término es incluido en los catálogos de enfermedades. Hasta 1993, el término pseudología fantástica deja de considerarse como un trastorno de conducta y bueno, al desaparecer propiamente como un trastorno, se incluye más bien como un síntoma de otro tipo de trastornos mayores. Por ejemplo, trastornos de personalidad como la antisocial o la narcisista. Entonces, las personas que mienten de manera patológica en realidad nos están indicando que hay subyacente algún otro tipo de trastorno más grande. Hola, estoy viviendo desde Madrid. Saludos hasta Madrid. La mentira es cultural. Aquí no se suele utilizar la mentira como en México, pero creo que me ha hecho demasiado... Creo que me ha hecho demasiado sincera y puede tomarse mal. ¿Cómo suavizo una verdad? El doctor Ekman nos comenta que justamente una forma de mentir es la exageración de la verdad. La exageración de la verdad consiste en hacer que la verdad sea mejor de lo que es o peor de lo que es. Suavizar una verdad, pues entonces estaríamos dentro de esta categoría. Finalmente estamos faltando a la verdad. La falta a la verdad es lo que en realidad se considera como mentira. Y vamos a ver. ¿Alguna más? No, creo que son todas. Si tienen más preguntas, si no, por favor, dejen en los comentarios y yo posteriormente las iré respondiendo. Bueno, es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención. Espero estar aquí pronto con algún otro tema nuevo. Les agradezco de nuevo infinitamente y hasta pronto.